Entonces, digo, ese es el caso como en dos dimensiones, pero incluso si tomaran una partición uniforme, la diagonal del RI se podría calcular como la raíz de B1 menos A1 al cuadrado entre n más puntos suspensivos BK menos, perdonen, aquí no es BK, es la dimensión, entonces sería menos BN, ¿no? BN menos AN al cuadrado sobre N, ¿no? Y claramente si N es lo suficientemente grande, pues esto es lo suficientemente pequeño. Igual por la propiedad arquimediana podrían aquí demostrar que esta diagonal es menor que delta, ¿no? Entonces realmente es sencillo demostrar que existe una partición tal que la diagonal de los subrectángulos inducidos pues es menor que delta, ¿no? O sea, realmente pues la hacen tan pequeñita como quieras en las coordenadas y ya con eso, este, ya con eso es más que suficiente, ¿no? Entonces, si tenemos una partición, ¿no? Que cumple que la diagonal de los subrectángulos inducidos es menor que delta, ¿no? Entonces, vamos viendo, ¿no? Bueno, además, fíjense, para cada RI, ¿no? Como F es continua, digo, es continua sobre todo el rectángulo, pero en particular es continua en RI, entonces F alcanza máximos y mínimos, es decir, existen, vamos a llamarles XI y YI, que pertenecen al rectángulo RI, tal que F de XI es menor o igual a F de X, ¿no? Menor o igual a F de Y para toda Y, para toda X que pertenece a RI, ¿no? O sea, en cada uno de los subrectángulos, entonces esto para toda Y que pertenece desde 1 hasta acá. O sea, para cada uno de los subrectángulos, yo sé que la función alcanza su máximo y su mínimo, ¿no? Entonces, pues ya aquí estoy diciendo muchas cosas, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que ya tengo una partición donde las diagonales son menores que delta y además en cada uno de esos subrectángulos se alcanza el máximo y el mínimo, ¿no? De esa partición. Entonces, aquí ya nada más sería, bueno, si yo calculara la suma superior de f con respecto a esta partición, pues como ya sabemos, esto es la suma desde que i es igual con 1, ¿no? Desde que i es igual con 1 hasta acá, de mi grande multiplicada por la medida de RI, ¿no? Y bueno, esto en realidad, aquí estoy hablando del supremo, pero como aquí el máximo sí existe, entonces en vez de poner el supremo coincide con el máximo, que en este caso, por como estamos diciendo, ese máximo se alcanza en f de y, ¿no? Entonces, en vez de poner mi, puedo poner f de y justamente porque la función alcanza su máximo en ri. Y esto multiplicado por la medida de ri, ¿sale? Y de igual manera, si me fijo en la suma inferior de f de pi, pues esto es la suma desde que i es igual con 1 hasta acá, de m chiquita i multiplicada por la medida de ri. Y esto sería la suma desde que i es igual con 1 hasta acá, de la función valuada en xi multiplicada por la medida del RI, ¿no? ¿Por qué? Porque como la función alcanza su mínimo en RI, pues este coincide con ser el ínfimo de la función. Ahora, no significa que estos puntos x, y, y son únicos, para nada, pero sí lo podemos expresar de esta forma, ¿no? Ahora, si yo ahora me fijo en la suma superior de fpi menos la suma inferior de fpi, pues esto es la suma desde que i es igual con 1 hasta acá de f de y, ¿no? Por la medida de ri menos, creo que lo puse al revés, no, sí está bien, menos la suma desde que i es igual con 1 hasta acá de f de xy multiplicado por la medida de ri, ¿no? A final de cuentas, lo que hago pues es factorizar y
O sea, pongo las dos sumas, luego factorizo la medida de RI, me va a quedar f de y menos f de xy, ¿no? Todo esto multiplicado por la medida de RI. Bueno, acuérdense que el f de xy es menor o igual a f de y, ¿no? Para toda y. Esto porque pues f en xy es el mínimo, acuérdense, y en y es el máximo. Entonces, de hecho, esta parte pues es el valor absoluto de, pues esto lo puedo poner como la suma desde que y es igual con 1 hasta acá, del valor absoluto de f en y, ¿no? Menos f en xy, ¿vale? Por la medida del RI. Ahora, adicionalmente a eso, acuérdense que el xy y el y fueron tomados en el RI. Ajá. Entonces, como fueron tomados en el RI, esto implica que la norma de xy menos y siempre es menor que menor o igual a la diagonal del rectángulo, acuérdense. O sea, la diagonal del rectángulo es lo más alejado que puedes estar del rectángulo. Eso creo que lo vimos en cálculo 3, ¿no? Y este es menor que delta, ¿no? Entonces tengo que la norma de xy menos y es menor que delta. Entonces, por la continuidad uniforme, sabemos que el valor absoluto de f de xy menos f de y es menor que epsilon. Habíamos dicho que era epsilon entre la medida del rectángulo, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que podemos poner es que esto es menor, ¿no? Que la suma desde que y es igual con 1 hasta acá, es por la continuidad uniforme, ajá. En vez de poner eso, voy a poner epsilon entre la medida de R multiplicado por la medida de RI, ¿no? Entonces saco la constante, que en este caso es epsilon entre la medida de R, y esto es la suma desde que y es igual con 1 hasta acá de la medida de RI. Pero como estoy sumando todas las medidas de todos los rectángulos inducidos por la partición, eso es la medida del rectángulo. Entonces esto es epsilon entre la medida del rectángulo multiplicada por la medida del rectángulo, y entonces esto es igual a epsilon, ¿no? Entonces lo que acabo de decir es que, por lo tanto, la suma superior de f con respecto a pi menos la suma inferior de f con respecto a pi es menor que epsilon, ¿no? ¿Y qué fue lo que hice? Pues entonces, dada una epsilon mayor que 0, fui capaz de definir una partición de tal manera que la suma superior menos la inferior es menor que epsilon. Entonces, por el teorema pasado, que ya vimos, se concluye que f es integrable, ¿no? Entonces, al menos ya sabemos que las funciones continuas tienen que ser integrables y que la clave de la demostración está en saber que la continuidad en dominios compactos implica continuidad uniforme y que las funciones continuas en conjuntos compactos alcanzan su máximo y su mínimo, ¿no? Esencialmente eso fue lo que usamos para poder demostrar que cualquier función continua pues tiene que ser integrable. Ahora, esto no significa, ¿no?, que las únicas funciones integrables pues van a ser las continuas, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver un ejemplo, ¿no?, de alguna función que no sea continua, ¿no? Entonces, definimos f, que va sobre un rectángulo, poner 0, 1, cruz 0, 1, ¿no? A R, definida como, y vamos a poner aquí f de xy igual a 1 si 0 es menor o igual que x menor o igual a un medio, a un tercio, y 0 si si un tercio es menor o igual a x menor o igual a 1, ¿no? Así vamos a definir nuestra función.
Hasta aquí, como estoy definiendo doble en un punto, déjenme aquí ponerle menor. Estoy diciendo que es 0 y 1 en un tercio, entonces pues así ya queda bien definido. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se ve mi función? Bueno, la pregunta es, ¿será que f es integrable? Es como la pregunta, ¿no? Entonces, para esto, pues más o menos pensemos en cómo podría verse la función de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, aquí estoy definiendo el rectángulo 0, 1, 0, 1, ¿no? Entonces, digo, aquí ya no se ve tan, por ejemplo, aquí, más o menos este rectángulo en perspectiva se tendría que ver algo así, ¿no? Déjenme ver aquí. Ahí está, ¿no? Es que quedó un poco choco, pero es a ver, déjenme lo dibujo un poquito mejor. Voy a empezar más por acá. Pues más o menos, en perspectiva, ahí está el rectángulo, ¿no? Que es como, en perspectiva se ve como el rombo que está en esta parte, ¿no? Entonces lo que dice es, si la X, vamos a pensar que la coordenada X, el eje X es ¿no? Y que el eje Y, pues es el que está acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que te dice es parte del dominio, ¿no? O sea, si la X, ¿no? Está entre 0 y 1/3, digo que más o menos sería aquí. De hecho, me estoy tomando con todo el igual. Entonces, en este pedacito, en todo este rectángulo, dice que la función vale 1, ¿no? Entonces, vamos a levantar nuestra función una unidad, ¿no? Y entonces lo que estamos diciendo es que la función se ve como un escaloncito en esta parte, ¿no? ¿Vale? Entonces, se va así. Entonces, estamos diciendo que en ese pedacito, digo, no me salió tan mal, la función vale 1, ¿no? Ahí está. Entonces, y luego lo que me está diciendo es, si estás, si eres mayor que 1/3, o sea, ya lo que no está en la línea, pues entonces la función vale 0, ¿no? O sea, se ve aplastada. Entonces, a ver si lo dibujamos tantito, más o menos lo que diríamos es, pues en la parte de arriba, pues eres como todo este rectángulo, y en la parte de abajo, ¿no? Pues eres el piso, ¿no? Entonces, si la viéramos esta, por ejemplo, de lado, pues dirías, bueno, eres como un escaloncito aquí en 1/3, y luego, aquí, este punto no lo tocas, ¿no? Porque ese punto queda arriba, ¿no? Justamente aquí, o sea, esta línea que está aquí, sí la tienes, ¿no? O sea, sí tienes la... Y aquí, de hecho, está como punteado. No sé si valdría la pena, hay uno más chiquito, ajá. Si valdría la pena decir, bueno, pero en esa parte, si quieren borro el negro, ¿no? Para que se vea nada más el rojito. Entonces, en esa parte de abajo, inclusive puede decir, bueno, estás como punteado, ¿no? Porque esa parte no la tienes, ¿no? Entonces, si lo viéramos de lado, se vería algo así, ¿no? O sea, en la parte de aquí en la primera parte, el primer tercio del rectángulo, entonces, si lo viéramos así, como que en la parte, de hecho, o sea, este borde si lo agarras, este también lo agarras. O sea, lo agarras como una tapita completa, ¿no? Con todo y todo. Y aquí abajo, esta línea no la agarras, pero aquí hay como un huequito. Y esto si lo agarras completo, este también y también la parte de acá, ¿no? Entonces, si lo viéramos un poquito de lado, a ver si aquí le puedo poner.
se ve algo así, ¿no? Donde pues esto sí está todo completo, ¿no? Y no agarramos la línea punteada. Y de esta parte de arriba, pues sí estamos agarrando todo el rectángulo con todo y frontera, ¿no? ¿Sale? Y esto pues está subido, ¿no? De hecho es un poquito más arriba. Pues ahí está, ¿no? Entonces, digo, ya más o menos con eso que dibujé, se ve lo que queremos decir, ¿no? Entonces, si lo pensamos así, ¿no? Entonces como lo que diríamos es, pues esta función como que no es continua, ¿no? ¿Por qué? Porque hay como una placa aquí de metal, si quiere, y de repente esta placa da un brincote, ¿no? O sea, pasa de estar en el suelo a estar hacia arriba. Y uno lo que esperaría de una continuidad, pues es como, acuérdense, una sábana, ¿no? En donde no hay un corte, ¿no? O sea, aquí lo que está pasando es que estoy rompiendo esto, ¿no? Y aquí hay un hueco, ¿no? Entonces lo estoy rompiendo. Entonces, aquí este hueco como que lo que me dice es que esta función no es continua, ¿no? Pero, digo, ya más allá de pensar si esa función es continua o no es continua, pues como que aquí sí hay un volumen, ¿no? O sea, de hecho, si estamos pensando que este lado mide 1, ¿no? Y esta partecita mide 1/3, ¿no? Y lo de arriba mide 1 también, pues como que el volumen de esto, ¿no? O sea, el volumen de esto debería ser 1/3, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces como que nos dice, bueno, mi idea de integrabilidad pues no tiene que depender de la continuidad, pues porque eso que estoy pensando como que sí debería de tener algún tipo de volumen, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues esta función sí debería de ser integrable, ¿no? Esa debería ser la respuesta, ¿no? Pero, ¿cómo podríamos probar que esta función es integrable, ¿no? Digo, ya no tanto preocuparnos por cuánto da el volumen de la función, ¿no? Sino más decir, bueno, ¿cómo podríamos garantizar o, demostrar que esta función es integrable? Pues con el teorema de Epsilon. Acuérdense que ese teorema, siempre que quieran demostrar una integrabilidad, ese teorema va a ser súper útil, ¿no? Entonces, digo, al menos cuando uno se lo pregunta intuitivamente y hace el dibujo, dice, pues sí, sí debe haber un volumen bajo la gráfica, ¿no? Entonces, pues la prueba de esto, ¿no? Pues tendría que empezar con un sea epsilon mayor que 0, ¿no? Y de alguna manera lo que tendríamos que hacer es construir una partición de tal forma que la suma inferior y la superior disten en menos que epsilon. Entonces, para esto, lo que voy a pensar es un poquito en el suelo, ¿no? O sea, quiere decir, voy a fijarme en el rectángulo que tenemos aquí abajo, ¿no? Que sería el 0, 1, 0, 1, que aquí se ve como rectángulo por la perspectiva, pero realmente, pues es un rectángulo normalito, ¿no? Entonces, ¿cómo partiríamos aquí? Bueno, entonces, lo que tenemos que analizar es un poquito el rectángulo, ¿no? El rectángulo donde vamos a hacer la partición, ¿no? Bueno, entonces, si yo lo dibujo así, ¿no? Entonces yo lo que tengo es, si este es mi eje, este es mi eje X y este es mi eje Y, ¿no? Bueno, pero es que ya lo puse diferente, ¿no? Déjenme ver. Bueno, no. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Entonces, aquí digo que me puedo mover hasta 1/3, ¿no? Y justo en esta línea es donde tengo problemas, ¿no? En esta que está aquí. Entonces aquí como que tengo una partición, ¿no? Aquí, porque de dos rectángulos, ¿no? Y esta línea que está aquí, pues justamente es una línea problemática, ¿no? Que es la línea que está de este lado. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para arreglar esa discontinuidad, ¿no? Lo que se hace es
vean, lo que voy a hacer es, si yo dejo una rebaba, o sea, es decir, yo me puedo tomar, hagan de cuenta, una partición, de tal manera que el pedacito que quede aquí sea muy corto, ¿no? El que está aquí, ¿no? Y luego calculo el volumen en este pedazo, ¿no? Y el volumen en este otro pedazo. Entonces, si hago que esta banda sea muy pequeña, entonces realmente me estaría aproximando al área. ¿Por qué? El efecto en la derecha pues no tiene mucho chiste porque aquí siempre el área me va a quedar cero, ¿no? Y el efecto que vamos a tener cuando aplastemos hacia este lado de la línea es que cada vez vamos a agarrar más volumen, ¿no? Y nos vamos a aproximar a ese cubo. Entonces, si hacemos esa bandita, ¿no? Alrededor de la línea problemática, como que cada vez que calculemos ese volumen, el de abajo nunca te va a dar nada porque pues está siempre en el suelo. Y el del lado izquierdo, no el de abajo, sino el lado derecho, bueno, sí es el de abajo en el dibujo. Y el del lado izquierdo, cuando la aproximes más hacia la línea, pues entonces eso te va a aproximar más al volumen porque vas a casi estar agarrando el cubo conforme esa línea se acerque a esta parte, ¿no? Entonces, como que hacer eso arregla el problema, entonces nada más hay que decir cómo va esa partición, ¿no? Y creo que debería de ser claro, ¿no? Cómo es que va esta partición. ¿Por qué? Fíjense. De primera entrada, los puntos, voy a pintar aquí, que necesitarían el producto serían solamente estos verdes, este que va aquí abajo de la línea, este y este. ¿Se están de acuerdo? Que si hago estos 4 de abajo por los 2 de acá, justamente me van a inducir exactamente esos rectángulos de los que estoy hablando, ¿no? Entonces ya nada más es escribir quién es esa partición, ¿no? Entonces sería decir, bueno, sea pi igual, de hecho le voy a poner pi epsilon porque va a depender de la epsilon. Bueno, no es necesario. No es necesario porque no necesito que sea menor que, entonces sea pi. O sea, sí va a depender, pero no es necesario. Entonces, la primera coordenada necesito agarrarme el 0, necesito agarrarme el 1/3, ajá, y convenientemente restarle algo muy pequeño. Ahorita decimos que es ese algo muy pequeño, ajá. A este 1/3 le debería de sumar algo, ajá, y a este lo debería de dejar en 1, ¿no? ¿Vale? Digo, así como... Y luego en el otro me tomo los 2 puntos, ¿no? Que ahí, este sería como mi partición. Ahora, lo que tenemos que tener mucho cuidado en esta parte es que esto muy pequeño hay que definirlo bien, porque si solo lo defino así, pues puede que cuando al 1/3 le resto epsilon, pues me quede menor que 0, o si le sumo epsilon me quede mayor que 1, ¿sale? Entonces simplemente aquí hay que tener cuidado en esta parte que definimos, para no salirnos, y vamos a hacer la siguiente consideración, ¿no? Para no salirnos. Entonces, precisamente, ¿cómo se arregla esto? Bueno, en vez de poner, bueno, vamos a hacer la consideración. Si quieren, lo que vamos a hacer es poner menos epsilon estrella, y aquí igual vamos a poner epsilon estrella. De hecho, este epsilon, este de aquí, dejen de pensar. Estoy pensando, ¿eh? Creo que lo podemos homogenizar de tal manera que donde el epsilon estrella lo definamos como el mínimo entre epsilon y 1/3, ¿no? Mayor que 0. ¿Por qué así? Porque si a lo más, o sea, digamos, si epsilon es muy grande, vale 1/3, ¿no? Y entonces esta diferencia vale 0. No hay ningún problema. Si epsilon es pequeño, pues entonces aquí es menor que 1/3. Aquí le estás restando, pero no le estás restando tanto, entonces estás definiendo un punto aquí, ¿no? Y y entonces este punto siempre queda entre 0 y 1/3 más epsilon estrella, ¿no? Y este que está, y bueno, si es igual, ¿no? Si el epsilon es muy grande, eh, pues entonces aquí te estás tomando 1/3 y a este es 2/3, ¿no? Y si epsilon es chica, pues te estás tomando algo superior a 1/3. O sea, digamos, esto que está aquí solamente es para que no tengamos problemas en la definición de partición y no nos estemos saliendo si simplemente le ponemos epsilon aquí. Si el epsilon es muy grande,
pues entonces estaría mal definida esta partición, pero con este ajuste que hacemos aquí, ya la partición queda como la que tenemos en el dibujillo, ¿no? Nada, ese es un detalle técnico menor, ¿no? Entonces, pues digo, de entrada podemos tomar la partición así como está, y bueno, a ver si nos sale. Esta partición, por como la tomamos, induce tres subrectángulos, ¿no? Donde el primer rectángulo sería el 0, un tercio menos epsilon estrella. Ajá. Cruz el 0,1, que vendría siendo como este, ¿no? No, déjame ver si lo estoy haciendo bien. Sí, sí, porque sería como en X tomarse este pedacito y para arriba, ¿no? El R2 sería como el rectángulo que va a tener la rebabita, que es el que está aquí, el que está aquí, que es sería, déjenme pensar, sería el 1/3 menos epsilon estrella, un tercio más epsilon estrella multiplicado por 0,1. Y el tercer rectángulo, tendría que ser, pues, 1/3 más epsilon estrella, ¿no? Déjenme pensar. Ajá, 1 cruzado con 0,1, ¿no? Así tendría que ser cada uno de estos rectángulos, ¿no? Entonces, no sé, para que quede más claro, este es el R1, ¿no? El que está aquí dentro es el R2 y el que está aquí afuera es el R3, ¿no? Que serían los tres rectángulos que se inducen bajo esa partición, ¿no? Y entonces aquí lo que diríamos, bueno, a ver, vamos a calcular la suma superior, ¿no? De esta partición, ¿no? Entonces, la suma superior, ¿no? De F con respecto a esta partición sería, pues, un M1, ¿no? Multiplicado por la medida de R1 más M2. Pero esta es la suma superior, ¿no? Entonces, es M grande, sería M1 multiplicado por M, y M2 multiplicada por la medida del rectángulo, 2, más M3 multiplicado por la medida de R3, ¿no? Y en este problema en particular, M1, fíjense, aquí el rectángulo, la X siempre es menor que 1/3, ¿no? Entonces, aquí la función siempre vale 1, ¿no? Entonces, el supremo o el máximo en este caso sobre el R1, pues es 1, ¿no? Y la medida del R1, en este caso no es tan difícil de calcular, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí la medida de acuérdense que es o sea, la medida de un rectángulo es B1 menos A1 por B2 menos A2, entonces el de aquí siempre da 1, ¿no? Multiplicado por de hecho la medida de este rectángulo es 1/3, ¿no? Menos epsilon estrella, ¿no? Justamente. Y el que sigue, aquí la suma superior, pues como tienes una parte donde la función sí es menor que 1/3 o igual, entonces aquí sigue siendo 1 y la medida de tu rectángulo en este caso va a ser 2 veces epsilon estrella, ¿no? ¿Sale? Y aquí pues este rectángulo ya está totalmente en 0, ¿no? Porque ahí ya la función, como es mayor que 1/3, vale 0. Y entonces ahí es 0 multiplicado, ya ni siquiera me preocupo cuánto vale la medida de ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, la suma superior me queda 1/3 menos epsilon estrella, ¿no? Más 2 veces epsilon estrella, que si lo simplifico me queda que la medida es 1/3 más epsilon estrella, ¿no? De la superior. Entonces, igualmente si calculo la suma inferior, ¿no? De F con respecto a la partición, entonces sería M1 chiquita por la medida de R1 más M2 por la medida de R2
más M3 por la medida de R3, ¿no? Ahora, M1 es el ínfimo, pero ahí la función siempre vale 1, entonces este es 1. Multiplicada por la medida del primer rectángulo, que ya sabemos que vale 1/3, menos epsilon estrella, ¿no? Más M2, ahí la función vale 1 o 0. Entonces, como es el mínimo o el ínfimo, bueno, el ínfimo, que en este caso sí lo alcanza y es el mínimo, entonces aquí es 0 por la medida de R2. Entonces, sí, ya también tampoco me interesa saber cuánto es la medida de R2. Y en el otro también me va a dar 0, ¿no? Porque aquí pues todo siempre vale 0, entonces es 0 por la medida de R3, ¿no? Entonces, en realidad, la suma inferior da 1/3 menos epsilon estrella, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cuánto nos da la diferencia entre la suma superior y la inferior, ¿no? Entonces, esto implica que la suma superior de F'Pi menos la suma inferior de F'Pi, pues es lo mismo que 1/3, ¿no? Más epsilon estrella, y aquí es cambiarle el signo, entonces sería más epsilon estrella menos 1/3, se me cancelan los 2/3 y me queda que, fíjense lo que nos quedó. Nos quedó que dejen aquí divido para que no se vaya a mezclar. Pues aquí lo que nos quedó es que la suma superior de f con respecto a pi es menor que s de f de pi, y esto es igual a 2 epsilon estrella, ¿no? Que es a lo que llegamos, ¿no? Ok. Y bueno, esto es menor o igual a 2 epsilon, ¿no? Pues razonablemente ya terminamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que dado cualquier cantidad pequeña, la suma superior y la inferior siempre es menor que 2 veces esa cantidad muy pequeña, ¿no? Realmente solamente tendríamos que ajustar un poquito la situación, ¿sale? Para que nos quede de esta manera. ¿Y cómo se arregla? Muy sencillo, ¿sale? Poniendo, si yo pongo aquí epsilon entre 2, ajá, lo que logro es que cuando yo ponga esto me va a quedar menor o igual, ¿no? Menor o igual a 2 por epsilon entre 2, y entonces aquí me va a quedar epsilon, ¿no? Simplemente por el efecto de aquí poner epsilon entre 2, ¿no? Pues entonces, ¿qué hago? Pues si no bastó con 2, aquí ponga el epsilon sobre 4, ¿no? Si aquí le ponen epsilon sobre 4, por eso les decía que ya hemos acabado. Entonces, como es el mínimo, pues entonces esto es menor o igual en la epsilon estrella a 2 entre epsilon sobre 4, y esto es igual a epsilon entre 2, que es menor que epsilon, ¿no? Por lo tanto, la suma superior de f con respecto a pi y de S inferior de fpi, pues es menor que epsilon, ¿no? Y entonces fíjense cómo propusieron un epsilon, definieron una partición, ¿no? Aquí, ¿sale? Y pudieron ver que la suma superior y la inferior, pues es menor que epsilon, ¿no? Y que fíjense que a pesar de que la función era discontinua, pudimos evadir la discontinuidad, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿hasta cuántas discontinuidades puedo tener para que mi función... Bueno, es que aquí el tema es que eso ya no se vuelve tan relevante. Por ejemplo, cuando teníamos una dimensión, esta contaba como una discontinuidad, ¿no? La que está aquí abajo. Aquí el tema es que aunque tengo esencialmente una línea de discontinuidad, ajá, ya esa línea tiene una cantidad no numerable de discontinuidades, ¿no? Entonces ya lo que tendría que preguntarles es más o menos cuántas líneas de discontinuidad puedo aceptar para que mi función siga siendo integrable, ¿no? Pero ya cuántas discontinuidades, pues ya no tiene mucho sentido pensar en cuántas son.
que en cálculo 1 sí tenía todo el sentido del mundo pensar eso, porque pues esta discontinuidad se veía como huequitos, ¿no? Y esas las podías ir contando. Pero aquí la discontinuidad se vio, por ejemplo, como una línea, ¿no? Como una línea completa en la parte de abajo. Entonces, ya lo que le podía preguntar es cuántas líneas de discontinuidad, pero ya pierde el sentido un poquito la numerabilidad o no numerabilidad, sino más bien como lo que trataríamos de pensar es, lo que podríamos pensar en cálculo 1 es que los puntos son como de dimensión 0, ¿no? Comparado con la recta que es de dimensión 1. Y aquí la discontinuidad es como de dimensión 1 cuando el dominio es como de dimensión 2, ¿no? Entonces, como que eso lleva más a la pregunta de cómo tiene que ser el dominio o qué tan mal o qué tan flaco tiene que ser el dominio, o más bien, qué tan gordo tiene que ser el dominio de las discontinuidades de tal manera que ya no puede integrar, ¿no? Algo así. Entonces, lo que tenemos que trabajar de alguna manera sería como algo así como, ¿qué tendría que cumplir, ¿no? El conjunto de discontinuidades para que tu función sí fuera integrable, ¿no? Más o menos. Entonces, digo, lo siguiente que hagamos, pues tiene que ir enfocado en justo eso, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos revisar en las discontinuidades o cómo tienen que ser esas discontinuidades para que la función siga siendo integrable, ¿no? Y hasta ahorita la intuición lo único que nos dice es que, bueno, como que el conjunto tiene que ser flaco en comparación del espacio, ¿no? Pero ¿qué significa eso de ser flaco? ¿No? O sea, como que no queda del todo claro, ¿no? Entonces, este, pues lo siguiente va a ir enfocado en tratar de dar un teorema con respecto a este, a cómo tienen que ser las discontinuidades, ¿no? De una función para que la función siga siendo integrable, ¿no?